Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Un nuevo capítulo el día de hoy y es el capítulo número 50. Y vamos a tratar un tema muy interesante con un amigo que ya ustedes conocen. Ya lo van a escuchar, obviamente después de la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente, aquí en la ciencia de lo pedagógico. Tenemos a nuestro gran amigo Rubén Martínez, que hoy día nuevamente nos acompaña. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy buena y muchas gracias de nuevo por la invitación. Como siempre ya sabéis que es un placer estar aquí de nuevo y más para un tema tan interesante como el de hoy. Sí, estoy como muy entusiasmado por el tema porque tenía algunas confusiones respecto del concepto, pero cuéntanos, ¿qué es el aprendizaje basado en el juego? Vámonos al tiro con el tema. Vámonos al tiro. Claro, de lleno. Bueno, yo pienso que la primera confusión, vamos a hablar de la confusión genérica que nos vamos a encontrar, de que mucha gente que nos escuchará dirá, bueno, ¿qué se diferencia el aprendizaje basado en el juego de la gamificación? Sí, que es sí. lo que siempre se ha escuchado más. Tenemos que tener en cuenta que la gamificación son palabras mayores en el aspecto de que cogemos un sistema de los videojuegos, de que es un sistema de recompensas, recompensas, puntos, monedas, lo que nosotros queramos otorgarle a ese sistema de recompensas y que perdura en el tiempo, ¿no? Es decir, mínimo lo que una semana, 2 semanas, es decir, mínimo de tiempo. En cambio, el aprendizaje basado en el juego es lo de que toda la vida nosotros hemos hecho, es decir, tenemos seguro que si nos remontamos a nuestra infancia, algún profesor con nosotros ha hecho algún juego para aprender las tablas de multiplicar, para aprender a leer incluso alguna dinámica divertida, aprender el nombre de la geografía del sitio donde estemos estudiando. Sería aplicar un juego, pero que tiene un principio y tiene un fin. Es decir, es la parte clave. Ya, tiene perfecto. Principio y tiene un fin. Esa es la gamificación. Eso sería la gamificación. Sí. En primer lugar, sería más bien lo anterior que he mencionado de aplicar el sistema de los videojuegos. En cambio, el aprendizaje basado en el juego es aplicar un juego que tiene un principio y tiene un fin. Pero normalmente podemos hacerlo en una sesión, en media sesión. Es decir, tiene la facilidad de implementar en cualquier momento que nosotros queramos sin ningún contexto previo. No es como la gamificación. La gamificación necesitamos un contexto previo. El aprendizaje basado en el juego no hace falta. Por lo tanto, sería una implementación didáctica, fundamentalmente el aprendizaje basado en el juego, porque lo puedo utilizar en cualquier momento de mi diseño curricular. Por lo tanto, no sé, pues yo voy a lo mejor ya, no sé si se usa esta estructura o no, pero si yo planifico inicio, desarrollo y cierre, a lo mejor lo voy a utilizar para activar conocimientos previos. O lo puedo utilizar en el momento del desarrollo y la actividad del trabajo en equipo, por ejemplo. Va por ahí, ¿cierto? Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Por ejemplo, que yo creo que tanto a ti, Gabriel, como a los que nos están escuchando, un ejemplo que tenemos todos en mente. El clásico concurso, es decir, todos cuando hemos hecho a lo mejor, quiero hacer un repaso de contenido. Pues en lugar de hacer el repaso de contenido, de señalar con el dedo a un alumno, lo planifica en medio de como si fuese un concurso. Voy a dar puntos, voy a hacer un equipo, voy a hacer otro. Tu objetivo es repasar contenido. Sí. Pero lo has planteado de tal forma que es pues, con un concurso para que ellos mismos se ayuden, colaboren, se piquen entre ellos. Entonces eso es aprendizaje basado en el juego, porque no has tenido ningún contexto previo y tú tienes el objetivo de repasar y en lugar de hacer un repaso ordinario, pues has hecho un repaso de una forma pues, más dinámica. Y lo comienzas y lo terminas ahí. Exactamente. Perfecto. Esa es la parte clave, que lo comienzas y lo terminas ahí. Qué genial, es bastante interesante porque y tienes razón, porque cuando uno lo recuerda con los profesores que eran como más atrevidos en el sentido de querer presentar cosas distintas, lo hacían. Te hacían competir, no sé, el típico bachillerato, no sé si en España se llamará así, en donde pones, ¿cómo se llama?, un nombre de una cosa, o mejor dicho, pones una letra
y tienes que escribir según el nombre, ciudad, casa, no sé. Es un juego, no sé si será el mismo, a lo mejor estoy confundido. Sí, exactamente, sí. El mismo, el ahorcado lo llamamos aquí. El ahorcadito también. Entonces puede usarse en cualquier momento y una estrategia de juego, fundamentalmente. Claro, es que si nos remontamos, cualquier cosa. Es que, por ejemplo, también, ahora que está también boga de todo, Kahoot, Quizzes, ese tipo de aplicaciones es aprendizaje basado en el juego. Porque realmente estás planteando un cuestionario, ya sea porque ya pasar contenido previo, porque quieras evaluar algo, pero de una forma más dinámica, porque te da un podium de los 3 mejores o de los 5 mejores, te puntúa velocidad, te puntúa también que respondan bien, es decir, todo eso es un juego, pero no tiene una historia. Es decir, es que la parte clave que quiero que quede muy claro es que la diferencia con la gamificación es que el ABJ, a veces basado en el juego, no tiene una historia en sí. Es algo aislado que puedes aplicar en cualquier momento que tú desees. Qué bueno. Y en cualquier circunstancia de la clase, da lo mismo. Es que estaba pensando, claro. Es súper interesante porque puede utilizarse tanto al inicio, el desarrollo, el cierre. No sé, un ticket de salida para saber si los chicos y las chicas aprendieron o no, y se hace un juego al final. ¿Ah? Qué interesante, oye, y porque tú me decías y contábamos previo antes que entráramos en el set, que hay distintas cosas que uno puede trabajar e intencionar con el aprendizaje basado en el juego, porque no se trata de que sea solo un juego aislado, también tiene objetivos dentro de sí mismo. A ver, cuéntanos qué es lo que pasa ahí. ¿Ah? Claro, es que el aprendizaje basado en el juego como es tan genérico, como hemos podido ver, depende mucho del objetivo que nosotros tengamos y de la materia que es la que estemos desarrollando. Entonces, por ejemplo, si yo deseo trabajar un ejemplo que hemos hablado antes de entrar en el set, el análisis de frases, el análisis sintáctico de frases, que suele ser un concepto muy aburrido para los estudiantes. Por ejemplo, si lo quiero utilizar este sistema de aprendizaje basado en el juego, yo lo que he hecho con mi alumnado fue crear un tablero, es decir, lo que es clásico juego de mesa, un tablero orientado a los Vengadores, a la clásica película de los Vengadores, que ahora en estudiantes entre 6 y 12, 14 años, todo el mundo conoce los Vengadores y todo el mundo ha visto la película de los Vengadores. Entonces yo simplemente lo que hacía en ese juego era muy sencillito, que les ponía unas tarjetas boca abajo con análisis de frases. Pues a lo mejor le ponía Hulk es de color verde, el mejor amigo del Capitán América es Iron Man. O sea, le ponía frases así y ellos jugando tenían que analizar esas frases sintácticamente. Si lo hacían bien, avanzaban en el tablero. Lo hacían mal, pues se quedaban en la casilla en la que estaban. Entonces le metes esa parte de competitividad. Si a lo mejor no te interesa que sea tan competitivo porque quieres que tu alumnado trabaje en equipo, pues bueno, lo puedes plantear con trabajo en equipo. Si lo hace uno mal, pues alguien del equipo le corrige. Entonces lo puedes modificar como tú quieras porque es tu juego. Es decir, no hay unas normas establecidas. Tú puedes seguir añadiendo y quitando normas según el contexto con el que estés trabajando. Entonces, claro, a nosotros como docentes, y seguro que hay algún profesor de lengua y literatura que nos esté escuchando, para la hora de evaluar, ¿qué más da? Que el niño te analice la frase la casa es de color rojo a que te analice la frase de Hulk es de color verde. Porque la estructura es la misma. Sí, porque es súper interesante, porque vuelvo a recordar a Héctor Ruiz Martín, cómo se llama la activación de los conocimientos previos. Y si no hay activación de los conocimientos previos, no hay aprendizaje. Si bien la casa de color rojo es parte de la vida, a lo mejor, del niño, Avenger va a ser, ¿cómo se llama? Más si la pasa viendo, no sé. Va a tener, si bien es parte de la ficción, es parte de la vida y del quehacer del niño o la niña. Y esa es como la diferencia cuando uno está indagando, y por lo tanto va a aprender. No es que con lo otro no vaya a aprender, sino que como el cerebro finalmente va a estar más entusiasmado, más motivado, va a aprender más rápido. Eso es. ¿Sí? ¿Ah? Eso es que la clave es motivarles dentro de sus gustos, de su contexto. Sí, es que yo creo que tiene que ir por ahí. Pero qué interesante. Oye, ya descubrimos en lengua y literatura, ¿de qué otra forma lo podemos trabajar en otra asignatura o en otro contexto?
Bueno, lo podemos trabajar como queramos. Otra asignatura que suelo trabajar, yo suelo fijarme sobre todo ahora mismo porque estoy construyendo un sistema propio en este sistema de aprendizaje basado en el juego y lo suelo enfocar en los contenidos que son más aburridos, que les cuesta más trabajo al alumnado, ¿no? Ya luego abarcaré otro tipo de contenidos, pero en un principio quiero empezar por eso. Por ejemplo, de matemáticas, yo tenía un enorme problema con las tablas de multiplicar. Los estudiantes no querían memorizar las tablas de multiplicar. Además, muchos estudiantes te decían, ¿por qué las tengo que memorizar si luego voy a utilizar una calculadora? ¿No? Es decir, te lo decían así. Decían, ¿para qué lo tengo que memorizar si luego utilizo una calculadora? O si mi papá, que trabaja en una tienda, él nunca multiplica de memoria. Lo hace todo con la caja registradora, con la calculadora. Entonces, claro, yo pensé, digo, bueno, se lo voy a intentar gamificar, ¿no? Así, hacerlo con aprendizaje basado en el juego. Entonces, no sé si conocerán el clásico juego del 1, que a lo mejor no sé si se llama así. One. El 1, ¿no? El 1. El 1. Pues yo hice una adaptación del juego del 1 y le ponía las mismas cartas del 1 y le ponía las tablas de multiplicar dentro de esas cartas del 1. Entonces, las reglas eran igual que el juego del 1, lo único que cuando el alumno a lo mejor quería poner el 4 rojo, pues tenía que decir 4 por 2. Y si lo decía, lo podía dejar la carta. Si no lo decía bien, se la tenía que quedar y perdía el turno. Entonces, quieras que no, fomentaban la competitividad porque era en plan, me la tengo que aprender porque si no, no puedo dejar esta tabla de multiplicar, esta tarjeta que tengo en la mano. Entonces luego, en los niños más pequeños, lo que hacíamos era un breve descanso de a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, para que ellos se fuesen por el aula a buscar la solución de la tabla de multiplicar que a lo mejor no sabían. Entonces servía para que ellos mismos se implicasen en plan, no me acuerdo cuánto es 4 por 6, por decir una cantidad cualquiera, pues voy a buscar en la clase cuánto es 4 por 6 para cuando termine el descanso lo sepa decir y lo pueda hacer. Y ya cuando el alumno ha sido el que ha buscado la respuesta, ya no se le va a olvidar, porque ha sido él quien ha buscado la respuesta. Ha sido él quien se ha preocupado en buscar la solución. Entonces, le motivabas con algo tan clásico como es las tablas de multiplicar y, como he dicho, una adaptación del juego del 1, normal y corriente. Oye, y bueno, poder hacer eso lleva tiempo. ¿Qué herramientas debe tener un docente o competencias debe tener para poder desarrollarlo? ¿Dónde está el enfoque que debe tener? Bueno, yo aquí aconsejaría, dentro de la medida de lo posible, que la gente que nos esté oyendo cogiese papel y boli, por decirlo así, porque voy a explicar un poco cómo lo hago yo, que no quiere decir que sea así como hay que hacerlo, ni sea la única forma de hacerlo. Yo explico cómo lo hago porque me ha funcionado. Yo primero me enfoco en el contenido que quiero trabajar, ¿no? Contenido, el objetivo que quiero trabajar. Por ejemplo, como hemos comentado, tablas de multiplicar. Tengo claro que quiero trabajar las tablas de multiplicar porque mi alumnado pues no ha sabido hacerlo, lo encuentro muy desmotivado y no hay otra forma de motivarlo. Entonces, ya tengo claro el contenido. Segundo, busco su centro de interés, es decir, hablo con ellos. O ya no hablar con ellos, sino simplemente tenemos que observar. Para mí, una de las formas mejor que hay para encontrar el centro de interés del alumnado es fijarnos en sus mochilas y en sus estuches. Porque suelen tener pues dibujos animados, suelen estar con estampados de lo que ellos ven. Buen dato. Con ver eso... Tienes razón. Claro, exactamente, con eso te fijas. Las carpetas en secundaria, sobre todo adolescentes, las carpetas que tengan puestas, lo que tienen puesto las carpetas encima, las pegatinas, es decir, que no te falta ni siquiera preguntarles, ¿no? Sí, en que su tenemos ropa. La confianza con ellos para... Claro, pero que tenemos la confianza con ellos para preguntarles, pues lo mejor que hay es preguntarle a ellos directamente, pero que queremos nada, pues indagamos. Yo me fijé que ellos estaban muy picados y con ganas de jugar a este clásico del juego del 1, pero en el recreo pues estaban jugando y tal. Entonces ya, una vez que tenía claro el contenido que quería trabajar, los objetivos que quería trabajar y el centro de interés, que en este caso era el 1, me puse con la fabulosa herramienta que yo creo que es amada por todos, Canva. Yo cogí Canva, que es la mejor herramienta que hay para estos casos, un simple papel en blanco, y en este caso hice el mismo diseño que la carta de... El mismo diseño, porque como me voy a basar en ello,
el mismo diseño, pero claro, como tenía que alojar la tabla de multiplicar dentro de la propia carta, lo que hice simplemente, sin complicarme mucho, fue poner un cuadro blanco en el centro de la carta y ahí dejaba la tabla de multiplicar correspondiente. Ya está. No me tengo que inventar normas del juego porque el juego ya tiene las normas propias. Es decir, no me tengo que inventar ninguna norma porque el juego ya tiene sus normas. Y lo único que yo voy a añadir, la norma que he comentado antes de lo de la multiplicación, ¿no? Ya está. Es decir, simplemente eso. Entonces, lo primero es tener claro el contenido, porque nos puede abrumar mucho en plan, yo quiero trabajar muchos contenidos, yo quiero trabajar mucho. No. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en uno. Te va a servir para eso. Sí. Claro, es que si el problema es que abarcamos mucho es cuando nos abrumamos. Entonces, no, me centro en uno. Entonces, ya una vez que me centro en uno y investigo uno, voy a investigar el centro de interés. ¿Eso quiere decir que tengo que encontrar solo un centro de interés? No hace falta, porque a lo mejor sacas 6 o 7 centros de interés con un simple vistazo a tu clase. Sí. Pues te apuntas el resto de centros de interés porque lo vas a utilizar en otros momentos. No los descartas, los apuntas. En una libretita, donde tengas a mano, en el móvil, donde tengas a mano, lo apuntas. Y ahí empiezas a diseñar tu juego. Es interesante porque no es como lo otro, que tienes que ocupar grandes momentos o trayectorias de varias clases, te sirve para el instante, pero también tienes que focalizarte en qué es lo que quieres, en qué es lo que estás buscando que aprendan. Y tienes razón, a lo mejor en esos típicos contenidos que son más complejos o que no son de gusto de los niños o de las niñas, y a lo mejor ahí llevar este tipo de actividades o formas de trabajarlo, ¿cómo se llama? Hay que buscar, y a lo mejor lo vas a hacer una vez, pero lo vas a poder repetir en distintos momentos. Es un material también que es reutilizable. Es bastante interesante. Oye, ¿y en qué otro contexto lo has utilizado? Yo he utilizado también el contexto que, aunque parezca increíble, un contexto de las emociones. Es decir, lo hemos hablado en anteriores ocasiones y estoy seguro que con otros invitados también lo habrás hablado, de la empatía, ¿no? Las emociones que a raíz de la pandemia hemos visto que los niños han tenido ahí un vacío. Sí. Ha pasado mucha factura las emociones en ese caso. Pues ahí hice lo mismo porque en mi aula, yo como he comentado en anteriores ocasiones, me dedico a la parte de educación especial, entonces normalmente trabajo con niños con Asperger, con TEA, entonces ahí hay que trabajar mucho también en el aspecto emocional, pero bueno, dentro del aula de apoyo que tenemos nosotros, pues había también alumnos que te das cuenta de que no sabían identificar ni sus propias emociones, y si no saben identificar las suyas, menos aún la del vecino, la que tienen al lado. Sí. Entonces dije, pues vamos a enseñar también otro juego, porque claro, trabajar las emociones con un niño no le vas a dar una charla, no le vas a hacer una ficha, porque son cosas que no le va a motivar ni le va a servir. Sí. Entonces hice lo mismo, un tablero, esta vez basado en la película de Inside Out, que es la que conocemos creo que todos. Sí. Y diseñé ahí un tablero y luego con unas tarjetas que yo las bauticé, ¿no? Les puse el nombre de tarjetas situacionales, se llamaba. Esas tarjetas situacionales eran que simplemente venía una situación de su vida cotidiana. Pues voy a casa de mi abuelo y siempre me cuenta la misma historia. Sí. Claro, por ejemplo, o estoy en el recreo y me han quitado la pelota a los mayores y no me la devuelven. Sí. Entonces, situaciones de ese tipo. Además, ellos me ayudaban a crear otro tipo de situaciones cuando les preguntaba a ellos. Entonces, el juego consistía en avanzaban por el tablero, cada vez que avanzaban en el tablero recogían una de esas cartas, la leían en voz alta y ellos tenían que poner lo que sentían con unas tarjetas que tenían de emoticonos al leer esa situación y lo ponían boca abajo. Y el compañero de su derecha tenía que adivinar lo que ellos habían puesto. Entonces trabajamos dos cosas. Trabajamos la identificación de las emociones y trabajamos también la empatía, porque tengo que intentar saber lo que ha puesto mi compañero que tengo a la derecha para poder seguir jugando. Entonces es otra dinámica diferente en el que además ellos construyen en el juego, porque yo una vez que finalizaba el juego con ellos, al principio lo hacía más guiado, luego sí les dejaba que lo hiciesen ellos solos, pero cuando estaba con ellos yo les decía, bueno,
después de estas situaciones, ¿qué más situaciones se os ocurren? Entonces ellos iban dando ideas y yo creaba otras tarjetas, porque una vez que ya tenía las plantillas hechas en Canva, crear más tarjetas es muy sencillo. Entonces, pues iba escribiendo las ideas que me daban ellos, iba ampliando y ellos mismos se sentían importantes porque cuando volvían a jugar a ese juego de nuevo, decían, ¡hala, mira, aquí está la tarjeta que yo he hecho! ¿Sabes? Que yo le he dicho al profesor esta situación. Entonces trabajabas también esa parte de participación, ¿no? De que ellos ampliaban el juego con otras ideas. Qué mejor desde ellos mismos, porque es la experiencia que van viviendo y es común a todas las niñas y niños. Entonces, es interesante la forma, me llamó mucho la atención, porque finalmente te ayuda a gestionar las emociones, algo que les hace o nos hace mucha falta en el día de hoy. Y porque también en la gestión de las emociones te ayuda también a mejorar la convivencia, te ayuda a mejorar los espacios porque entiendes al otro, sabes cómo está. Y no, genial, Rubén. Y ¿qué otras cosas más aparte de la gestión de la emoción y otros elementos has trabajado? Yo me he centrado sobre todo en aspectos porque este año, tras volver del periodo de la pandemia, lo que más me he encontrado es problemas de lenguaje, sobre todo a la hora de expresarse, de comunicarse e incluso del lenguaje en sí mismo, de que no pronunciaban bien, no hablaban bien. Entonces, otro de los juegos que inventamos fue uno de Pokémon, básicamente se basaba en Pokémon, en el que ellos trabajábamos el lenguaje desde el aspecto más fonológico y luego íbamos pasando por aspectos semánticos, el sintáctico, íbamos poco a poco con diferentes juegos, pequeños minijuegos, en los que empezamos desde lo más básico hasta lo más grande, ¿no? Entonces, también lo hicimos por medio de los Pokémon y además ellos se motivaban mucho porque como que de recompensa le dábamos lo que inventé, una cosa que se llamaba la ficha del entrenador. Y la ficha del entrenador simplemente era una tabla decorada, ¿no? Con Pokémon con tal, todo decorado, porque estaba todo dentro de su centro de interés, en la que ellos escribían su nombre, una descripción suya, dibujaban su avatar, es decir, su personaje, e iban poniéndose medallas conforme iban avanzando en los juegos. Entonces, claro, también les motivaban más, ¿no? Porque lo adaptabas. Entonces, trabajábamos otra competencia transversal como es la escritura, y la escritura además creativa, porque tenían que inventarse ellos un personaje directamente por medio de esa ficha. Y ellos son los que te lo pedían, es decir, ellos son los que querían ganar el juego porque si ganaban el juego conseguían esa ficha. Si no, tenían que esperarse a jugar de nuevo. Entonces tenías ese componente también más motivador dentro de eso. Oye, ¿y hasta qué edad lo puedo aplicar esto? ¿Hasta que uno sea viejo, abuelo, o hay límites en la edad, en primaria, en secundaria, no sé? A cualquier edad, es decir, ahí sí tenemos que centrarnos en el centro de interés que queramos trabajar. Está eso claro es lo que clave. Sí, ¿perdona? Eso es lo clave, el centro de interés. Claro. Claro, es que digo, por ejemplo, no vas a trabajar Pokémon, por ejemplo, con adolescentes de 15 años o 16 años, pero a lo mejor te interesa trabajar Stranger Things, que es la típica serie de Netflix ahora que todas las crías de esa edad le encanta. Es que es buenísima también. Claro, sí. Por eso mismo, pero trabajas y lo adaptas y a lo mejor el mismo juego que tenías pensado para educación básica, poner los contenidos más complejos, ¿no? Lo adaptas a las circunstancias de la adolescencia, de lo que tengas que trabajar, pero tu centro temático cambia y en lugar de analizarte frases sintácticamente de los Vengadores, pues a lo mejor te analizan frases sintácticamente de Stranger Things. Sí. Por ejemplo, es decir, es el centro de interés el que tenemos que trabajar y modificar, sobre todo porque a todo el mundo, en más o menos medida, le gustan los juegos de mesa. Sí. En su tiempo libre lo hacen, los juegas en familia, los juegas con amigos, ¿por qué no en la escuela? Sí, y ahí el profesor y la profesora tiene que dar el paso también de meterse en ese mundo del adolescente o del niño o la niña. Porque ya me doy cuenta que les gusta Stranger Things, pero no la veo. Entonces tengo que dar el paso de empezar a gustar otros contextos, independientes de la edad que tengan, para poder llevar a cabo aquello. Y lo bueno es que eso te va a conectar también con tus estudiantes. Porque
uno de repente está por acá y no se conecta con los chicos y esto me va a ayudar a conectarme con ellos, porque tiene que ver y está enfocado también en su centro de interés. Y soy parte de ese, no parte de ese mundo, pero parte de ese centro de interés, ya entregando esto, y lo utilizo en este contexto. Exacto, y además una de las preguntas que me repetían más mis compañeros era que creo que a lo mejor alguno de los espectadores se estará planteando que, bueno, sí, está muy bien, pero ¿cómo lo utilizo para evaluar? Es decir, a lo mejor mi objetivo es evaluar, ¿y cómo lo utilizo para evaluar? Bueno, es que para evaluar no hace falta que sea el clásico examen escrito. Sí. Yo puedo tener una rúbrica, una hoja de observación, yo sé que no se equivocan, cómo corrigen los fallos, es decir, lo voy a ver además en un contexto que para mí personalmente, esto a lo mejor hay gente que opina diferente, pero personalmente es un contexto mejor porque no tiene la presión del examen. Sí. Es decir, están jugando y van a demostrar lo que saben de verdad porque están jugando, no juegan cosas a su contra, como pueden ser los nervios, el tiempo, si he dormido o no he dormido bien la noche anterior. Todo ese tipo de cosas en un juego no está. Entonces vamos a extraer más feedback que el clásico examen. Sí, porque va a estar a los niños y las niñas les va a agradar. Sí, y puedo evaluar realmente a través de la rúbrica. Entonces, y el trabajo a lo mejor previo que tiene, o la de preparación de la enseñanza, a lo mejor va a tomar un tiempo la primera vez, pero después va a estar acostumbrándote y va a ser mucho más fácil. Incluso puedes ir insertando nuevas ideas y lo puedes utilizar para evaluar en cualquier momento de la clase también. No como dices tú, el típico examen, sino que también lo puedo utilizar como un metaaprendizaje al final de la clase. No sé, son varias las maneras que tengo para poder utilizarlo en cualquier momento del diseño curricular. Por lo tanto, me entrega una variedad de posibilidades enorme. Oye, y respecto, estaba pensando en algún momento a propósito que hablabas de los niños que atiende con necesidades educativas especiales, que aquí se llama así, o de atención a la diversidad. ¿Tú lo atiendes en aula misma o en aula de recursos? Depende del contexto y de lo que vaya a trabajar. Si trabajo aspectos más relacionados con el lenguaje, si lo saco del aula ordinaria y lo llevo al aula de refuerzo, porque aspectos del lenguaje, pues claro, el niño no va a poder estar en clase ni por él mismo ni por los que tiene a su alrededor. Pero en cambio, si son contenidos que está desarrollando en el aula normal y corriente, sí estoy dentro del aula ordinaria apoyando a ese niño, dándole un refuerzo, dándole una explicación, pero siempre intentando normalizar un poco la situación. Es decir, lo que yo intento siempre en estos casos es, por ejemplo, que hablo con aquí se llama la figura del tutor, que es el encargado del grupo en sí, decirle alrededor del alumno que tenga necesidades, sienta o pon a los alumnos que en ese contenido también necesitan refuerzo. Para que tú normalices la situación en la que siempre vas a estar en un rincón con los alumnos que por lo que sea pues hay un determinado contenido que no adquieren bien y necesitan ese pequeño refuerzo, pequeño apoyo. Ahora, para poder entender también el modelo, para trabajar esto del aprendizaje basado en el juego, ¿tú normalmente lo haces en el aula de recursos o lo haces como coeducador dentro del aula? También depende de la situación. Yo sí me inicié en el aula mía de recursos porque yo lo enfoqué en un principio solo para estudiantes con necesidades y todos los juegos lo estipulé para ellos. Pero luego, claro, surgió el efecto de llamada de atención. Es decir, los niños hablan mucho y claro, llegaba un punto en el que los niños decían, es que cuando el profesor Rubén me saca del aula, jugamos. Entonces, claro, generaba la envidia, ¿no? De por qué... Yo quiero ir también. Claro, yo quiero ir también porque estoy jugando, ¿no? Es decir, los niños en ningún momento te decían estoy haciendo sintaxis o estoy leyendo o estoy para ellos, como es lógico, les sacas un tablero y estaban jugando, y estaban deseando salir. Entonces, claro, yo hablé con mis compañeros y les dije vamos a intentar aplicar un poco también los juegos dentro del aula para evitar eso mismo, ¿no? Porque no consiste en el que quieran salir, consiste en el que todos utilicemos un sistema similar
y podamos aplicar el mismo sistema en mayor o menor medida. Ahí entra mucho el diálogo con los compañeros, con tus colegas, y llega a un acuerdo a ver cómo se puede aplicar. ¿Y es fácil llegar a ese acuerdo o te costó en algún momento? Te suele costar, a ver, te encuentras gente que a lo mejor es más reticente en el aspecto de yo prefiero mi libro de texto con mis fichas, con mis actividades, y ahí sí le llega a convencer, que es lo que creo que es un gran paso, en el que, por ejemplo, los problemas de matemáticas, por ejemplo, porque suele ser, pongo el ejemplo de matemáticas, pero porque suele ser la asignatura de las que más fracaso escolar vamos a encontrar. Sí. Entonces yo le decía, pues mira, los problemas de matemáticas, pues en lugar de que sean tan abstractos, es decir, que el típico Pepe va a comprar 5 caramelos, pues si tú tienes un alumno que se llama Juan, pues en lugar de ponerle Pepe le pones Juan, sí. Y a Juan lo sacas a la pizarra y que Juan te resuelva el problema, es decir, le estás personalizando porque él es el protagonista de ese problema. Si luego quieres ir un pasito más para allá, y lo iba animando, ¿no? Pues en lugar de hacer un problema de comprar 3 caramelos, ¿por qué no va a ser un problema de comprar 3 videojuegos, que es lo que a ellos les interesa ahora? Es decir, poco a poco los vas llevando al terreno de que analicen lo que sus alumnos quieren y que tienen que llegar a conseguir. Es interesante porque te escuchaba hablar de repente y hubo un momento así como un flashback. Sí, pues en las épocas de a lo mejor quienes son más adultos, el juego era salir a la calle, estar con la pelota y conseguirse algo de dinero para ir a comprar un dulce. Y para él era significativo eso. Y sin embargo, y aquí es parte de la teoría, hoy en día lo significativo para nuestros niñas, niños y adolescentes es el juego. Pero el juego en otra forma, no en la forma en la cual teníamos nosotros. Y hay que comprender ese nuevo contexto. No satanizarlo, porque hay algunos que dicen, oh, estos niñitos pasan las 24 horas jugando. Sí, puede ser. Y ahí es responsabilidad también de los padres o cuidadores y las madres. Entonces, pero también lo podemos usar a favor en el aula. Y esta es una de las maneras de hacerlo. No sé, ¿qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, que el juego es de las mejores formas que tenemos para aprender. Yo es que me imagino el clásico juego, por ejemplo, del Trivial, que hemos jugado todos en mayor o menor medida. Ese juego es de cultura general, ¿sí? Realmente. Estamos aprendiendo. Es decir, no sabemos una pregunta, nos dicen la respuesta, vamos aprendiendo. Es decir, hemos jugado un montón de juegos sin darnos cuenta desde niños que realmente vamos a ir aprendiendo. Yo entiendo que sí. Hay gente que dice que no hay que en el colegio no es para jugar, que el colegio es para aprender, pero bueno, ¿por qué? Si puedo jugar y aprender al mismo tiempo, sí. Me voy a motivar más y vamos a fomentar mucho más la inclusión, sobre todo, porque ya no solo nos adaptamos a los niños que son más responsables o que les gusta más o son más favorecedores de un sistema tradicional, sino que fomentamos también eso y un aspecto muy importante, sí. Las habilidades sociales, la relación entre ellos, que se nos olvida, que sí. Es un aspecto que se nos olvida mucho trabajar. Y eso es un aprendizaje, lo necesitan aprender. De hecho, por eso que está la grande hoy en día con el tema de convivencia escolar, mucha violencia, porque también hay muchas habilidades sociales que no se desarrollaron estando encerrados en sus casas o viendo solamente al vecino o la vecina. Entonces, es fundamental. Acá en Chile, no sé si será también en España, pero la escuela, con el calendario escolar que tenemos, existen fechas, hitos importantes. Por ejemplo, el Día del Estudiante, el aniversario de la escuela, el Día de la Convivencia Escolar, el Día de la Diversidad sexual y de género. ¿Cachai? Entonces, esos días nosotros tenemos que detener nuestras clases normales. Y tú lo tienes ya planificado desde antes porque conoces la fecha. Entonces, no estás dentro del aula. Entonces se cambia la estructura de la escuela ese día y se habla en torno a esos temas. Y por ejemplo, en el Día de la Convivencia o el Día del Estudiante hacemos juegos. Y recordaba lo que decías tú de las trivias. Los profesores de repente hoy en día están usando, porque lo aprendieron Kahoot, para hacer trivias y aprenden de otras cosas.
¿Cachai? Como estamos concentrados en la convivencia, es respecto a la convivencia. Si estamos concentrados en las emociones, en el manejo de las emociones. Y lo bueno que tienen esas actividades, que por lo menos que yo veo, es que el alumno no participa en su salón solamente o en su aula, sino que participa con todos los alumnos de la escuela y se combinan y se mezclan. Entonces, son instancias que también te ayudan en estos momentos con estos tipos de juegos que puedes realizar. Entonces, hay que atreverse, darle el espacio, no porque sea juego. Oye, pasamos jugando en clase, pero de una forma aburrida. Ahora hay que jugar de una forma entretenida. Y es bueno darle el espacio, no es que sea malo. Ahora, también puedo estar de acuerdo en que no... a cada rato no hay que transformarlo, porque a lo mejor incluso para los niños va a pasar a ser tan normal y tan común que incluso va a perder sentido. Yo creo que la vida tiene altos y bajos, tiene momentos y momentos. Y creo que cuando uno combina esos momentos, está caminando la vida. No sé qué opinas de eso. Claro, y vamos a ver, yo por ejemplo cuando utilizo este modelo de aprendizaje basado en el juego, lo utilizo a modo de recompensa casi. O sea, ellos siguen haciendo sus fichas, sus tareas, lo que tengan que realizar, y yo lo único que les estructuro la clase y les digo, si tenemos una sesión de 1 hora, yo quiero que la tarea la terminéis en media hora, porque la siguiente media hora final va a ser para intentar jugar. Entonces, ellos tienen el reto de hacer la tarea que les corresponda en esa media hora. Por ejemplo, entonces es una recompensa para ellos, no es que entren directamente al aula y se pongan a jugar, porque como bien dices, perdería la atención y además sería imposible porque te requiere a ti como maestro todo el tiempo estar jugando, todo el tiempo crear juegos nuevos, y es imposible, porque no te adaptas tampoco a la realidad. Entonces, no. Una estructura de una clase, o a lo mejor tienes una clase teórica y al día siguiente quieres evaluarles lo que han aprendido en la clase teórica por medio de un juego, pero tus clases teóricas, tus fichas, tus actividades las sigues aplicando, no hay que huir de ellas. Sí. La ventaja de este modelo, que este modelo tú lo puedes utilizar las veces que tú quieras y aplicarlo en los momentos que tú desees. Ya está, no tiene mucho. No, genial, Rubén. Me gustó realmente esto. Es algo que hemos hecho, pero hoy día tiene un nombre, y podemos identificarlo como tal. Pero sí, yo recuerdo cuando yo estaba en básica o en primaria, tenía algunos profesores que utilizaban estos métodos y nos hacían jugar, nos tomaban ciertos juegos para poder aprender cosas. Y esos aprendizajes te quedaban más. Y yo creo que esa es la gran reflexión. Y porque también está enfocado en algo que es muy importante, que es el vínculo que tiene el profe con el estudiante. Porque hay un proceso clave del cual dijiste, y sin ese proceso no tiene sentido. Porque el contenido puede cambiar, puede ser cualquier contenido. Pero cuando yo me doy cuenta que el centro de interés de mis estudiantes es ese o este otro, es porque estoy entrando en un vínculo, en una comunicación con ellos. Y el juego o el aprendizaje basado en juego me va a ayudar a profundizar mucho más ese vínculo. Así que, muchísimo. Oye, es increíble, aunque tú no lo creas, ha pasado mucho tiempo en la conversación, en la reflexión, pero te quiero invitar antes de despedirte con nuestros amigos, antes de que nos demos la sorpresa que vamos a dar al final, hagas una reflexión final del tema. ¿Por qué hay que usarlo? ¿Por qué instar a nuestras amigas y nuestros amigos de profesores que están en diferentes partes del mundo a que intenten hacer esto, se atrevan? Cuéntanos. Todo el micrófono para ti. Yo pienso que lo primero es que nos va a gustar por el hecho de que suena frase típica, ¿no? Pero volvemos a ser niños cuando empezamos a investigar el centro de interés de nuestro alumnado, porque tenemos que investigarlo, tenemos que ponernos a ello. Incluso puede ser que nos guste, ¿no? Descubramos una nueva serie, una nueva cosa que nos pueda gustar. Entonces, tiene ese componente de que salimos de nuestro estado de confort que siempre hemos hablado, pero no de golpe, que para mí eso es muy importante, porque siempre hablamos de romper el estado de confort, hay que salir de ahí. Bueno, el estado de confort se está muy a gusto dentro del estado de confort, pero podemos, por este tipo de sistema,
asomar un poco la patita, ¿no? Y decir, a ver qué hay más ahí fuera. E ir adaptándolo dentro de nuestro modelo, porque, como nos habrán escuchado los espectadores, es un modelo que perfectamente se puede encajar con cualquier otro modelo que estemos aplicando, con cualquiera. Entonces, animarles a ello, porque no es como una gamificación, no hay que romper todo el sistema tradicional que tengamos. Lo podemos aplicar a cualquier cosa, probarlo un día a ver si nos gusta, probarlo en una media sesión. Es decir, vamos a salir de ese estado de confort, pero con tranquilidad, con comodidad. Es decir, es algo más ameno a la hora de aplicarlo. Y estoy seguro que ya una vez que encontremos ese feed, ¿no? De decir, lo he utilizado varias veces, nos atreveremos con sistemas más complejos, como puede ser una clase invertida, como puede ser una gamificación. Es decir, vamos poco a poco. Es decir, salir del estado de confort de un docente, tenemos claro que tenemos que salir, pero no hace falta hacerlo de golpe. Podemos hacerlo paso a paso. Muchas gracias. Voy a leer una frase de uno de los juegos, entre paréntesis, Rubén. Y mira, esta pregunta yo creo que no tiene tiempo. Dice, tu mejor amigo o amiga celebra su cumpleaños y no te envía la invitación. Oh, que... ¿Te das cuenta? Es tan sencillo y tienes que recordar que son cosas de ahora, son cosas de antes y puedes trabajar la gestión. Y tienes muchas razones en lo que acabas de decir, sobre todo al final. Hay que salir del espacio de confort y este tipo de actividad me ayuda a salir de a poco de ese espacio de confort. No es tan dramático. ¿Ah? No, genial, Rubén. Realmente me ha gustado mucho el tema de hoy. Te soy súper sincero. Es como uno a lo mejor lo entendía de otra forma o lo podías ver de otra manera, pero no como el aprendizaje basado en el juego. ¿Ah? Así que realmente ha sido una gran conversación, un gran diálogo, pero cuéntanos, ¿qué tienes para nuestras y nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico? Bueno, como lo primero es siempre probar, y sé que os he animado antes con la reflexión final a salir y asomar un poco la patita. Sí. Os vamos a dejar en la descripción de este podcast un juego que además es una de las frases que ha leído hace un momento Gabriel, de gestión de las emociones, ¿vale? Ese juego que he explicado que es de los más importantes para mí, de los que más cariño les he puesto, que veréis que es súper sencillo de hacer. Está compuesto por 2 páginas simplemente, un tablero, unas fichas y una serie de tarjetas, que son las tarjetas de situaciones, que ha sido una de las que ha leído Gabriel, para que vosotros mismos, cuando estéis con vuestra familia, no hace falta ni siquiera que esperéis con los alumnos, con vuestra familia, con vuestros hijos, vuestros nietos, sobrinos, lo que queráis, lo utilicéis y vayáis viendo qué tal funciona. Y ya tenéis un primer juego, ya lo tenéis en vuestras manos. Y ya podéis ir probando si os gusta este sistema, no os gusta, e ir fabricando vuestros propios juegos. Y lo bueno que como está en Canva, ¿cierto? ¿No? Lo puede ir también interviniendo, ¿o no? Sí, exactamente. Ahí os paso también las plantillas de Canva y ya veréis cómo podéis modificarlo y adaptarlo a las situaciones a lo que vosotros queráis. Ahí podéis ampliar tarjetas como vosotros queráis. Genial. Se dan cuenta, amigos, hasta con regalos se van, ¿ah? Y implementarlo en tu núcleo más cercano como para ir viendo si va resultando, ¿no? Genial. Oye, Rubén, realmente ha sido un gran capítulo el día de hoy. Hemos aprendido algo nuevo, ¿ah? Y yo creo que hay que valorarlo y hay que dar el paso. Y realmente gracias por esa capacidad que tienes de realmente de donar, de regalar lo que tú haces. Veo el canal Maestrico, genial, ¿cómo se llama? Uno aprende de todo en ese canal. También tus aportes, a nuestros amigos de la NRPA también que nos hemos juntado y hemos aprendido en conjunto. Entonces, también gracias a ti porque creo que tienes ese espíritu profundo de profesor o de profesora y profesor, ¿cómo se llama? Cuando uno entra a un aula, uno no entra para ser escuchado, uno entra para compartir lo que sabe y lo que otros saben, para provocar aprendizaje.
Y creo que tú generas eso, este donar, este compartir. Oye, trabajemos en conjunto, mira, tengo esto, tengo... Y eso es trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, trabajo del compartir. Y que creo que es clave para el mundo de la educación. Así que un abrazo acá, Rubén, y muchas gracias nuevamente. A ti siempre por la invitación y un enorme abrazo a todos. Nos vemos. Realmente, amigas y amigos, ha sido un gran aporte el que Rubén nos ha presentado el día de hoy. Realmente esto del aprendizaje basado en el juego es algo que a lo mejor hoy día tiene este nombre, pero es una actividad que muchas veces uno como profesor ha realizado, pero son pequeñas actividades. A lo mejor ha hecho algo que en algún momento fue un juego. Puede ser en activación de los conocimientos previos, puede ser en el check de salida, y con herramientas tecnológicas y sin herramientas tecnológicas digitales. ¿Se dan cuenta? La tecnología siempre está, sea digital o no. Espero que les haya gustado. Recuerden que vamos a compartir en la caja de descripción. Voy a dejar un link para que ustedes puedan descargar este juego que nos dejó Rubén. Así que muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos escuchado el día de hoy. Así que un gran abrazo y espero que les haya gustado este nuevo capítulo número 50 de La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.